Dios te bendiga en esta hora. Te saluda el obispo Félix Edgardo Santiago. Desde aquí, desde nuestra oficina, nuestro canal en YouTube, el obispo Félix Edgardo Santiago. Y en esta hora quiero hablarte de un tema muy especial, se llama metanoia. Metanoia significa, viene de la palabra griega y es arrepentirse. Metanoia es arrepentimiento. Y el arrepentimiento trae un cambio de mente. Y por eso quiero hablarte de transformación. Pablo en el capítulo 4 de la carta de los Efesios nos habla de que tenemos que tener en nuestra mente, renovados en el espíritu de vuestra mente. Pero por ejemplo, quiero hablarte de un hombre que quizás, puedo decir quizás, en su vida, lo que hubo en su mente, lo que hubo en su pensamiento, lo que hubo quizás desde su niñez, su adolescencia, un hombre ya adulto, joven adulto, lo que estuvo quizás en su mente es que él iba a ser cobrador de impuestos. Y quiero hablarte de Mateo, llamado Leví, que cuando Jesús pasa en el capítulo 8, estoy hablando del capítulo 9, capítulo 9, versículo 9 del Evangelio según Mateo, Jesús va caminando y lo ve en su trabajo común, quizás un día común, un día más para Mateo, haciendo su trabajo, pero pasó un hombre distinto, un hombre que cuando le llama, le hizo efecto el llamado que le dio. Jesús le dijo, sígueme. Y él le siguió. Cuando sigue a Jesús, se olvidó de su trabajo, se olvidó de sus quehaceres quizás rutinarios del día. Y te lo estoy trayendo de otra forma porque quiero llegar a lo que es las reglas de hermenéutica, el contexto sociocultural. Y el contexto sociocultural de aquella época, aunque este hombre era israelita, era judío, cobraba impuesto al pueblo, pero trabajaba para el pueblo romano, para el gobierno romano. Se cree, y cito a Kistemarker cita y se cree que Mateo trabajaba para Herodes Antipas. Los publicanos en aquel tiempo eran detestados por los judíos, especialmente por los fariseos. No se llevaban con los publicanos por distintas cosas que sucedían. Pero entonces vemos a Mateo que cuando escucha a este hombre que le dice sígueme, de inmediato le siguió. Entonces vemos que se convierte Mateo en uno de los discípulos que siguió a Cristo. Pero algo que me da a ver quizás en este asunto más profundo y profundizar en esta historia bíblica es que Mateo tuvo una transformación. Mateo, por el texto bíblico, nos da a entender y su historia que hubo una transformación en él, metanoia. Hubo un arrepentimiento, siguió a Cristo y se convirtió en un discípulo, como ya dije. Pero no solamente debemos de dejar este asunto de arrepentimiento, porque arrepentimiento viene también con el asunto de la conversión. ¿Qué es la conversión? Es un giro de 180 grados. Te iba por un camino y giró. Entonces ahora la vida como la llevaba no la lleva más. Por eso es que el apóstol Pablo escribe en la segunda carta de Corintios capítulo 5 verso 17 que somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Tendríamos que dividir eso. Entonces estamos hablando de que en el hombre entra un reconocimiento de su vida anterior y una atención a una nueva vida que ha de llevar. Por eso es que ahora, como el apóstol Pablo escribe en la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 10, estamos creados, estamos siendo formados según Jesús. Mateo entonces comenzó a caminar con Jesús en una nueva vida. Aquella vida que llevaba de recolector de los tases de aquel tiempo, la transformó entonces por ser un seguidor. Entonces cuando es un seguidor de Cristo, cambia todo el ambiente. Y ahí es donde quiero llegar. Hay muchos que dicen que ser seguidor de Cristo
discípulos. Muchos dicen somos cristianos. Pero no se le ve un arrepentimiento, porque en el arrepentimiento todo cambia. ¿Me explico? ¿Dónde ocurre el arrepentimiento? Dentro del ser. El arrepentimiento no es cambiar la fachada exterior. Y no quiero que se me malinterprete. Pero donde ocurre el cambio es en el interior. Por eso que en muchos lugares tenemos personas diciendo ser cristianas con una exterior o proyectando un exterior distinto. Déjeme llegar un poquito más profundo. Proyectando una santidad exterior de cuerpo, en vestimenta, en todo esto. Pero dentro de ellos mismos nunca ha ocurrido un arrepentimiento. Nunca ha habido metanoia. Nunca ha habido una conversión. Porque siguen pensando de la misma forma que pensaban anteriormente. Déjame entrar ahí. No ha habido ese cambio. Fueron personas que quizás eran deleitivas en distintos aspectos. Siguen siendo lo mismo. Son personas que quizás vivían una forma de vida en mentira, trastocando y jugando con asuntos en el gobierno para su propio beneficio. Entonces ahora profesan a Cristo, pero no han tenido un cambio de mente. Siguen haciendo lo mismo. Van a las oficinas del gobierno a decir lo mismo. No ha habido un cambio de mente, pero son cristianos. Entonces, ¿cómo pueden ser cristianos según Cristo sin un cambio de mente? Eso es lo que quiero hablarte en esta hora. Cambio de mente. El cambio de mente, la transformación comienza aquí, en la forma de pensar que tenemos. De esclavo a hijo. Tenemos que entender que cuando venimos a Cristo dejamos de ser esclavos y por medio de Cristo comenzamos a ser hijos de Dios. Pero si sigues teniendo la mentalidad de esclavo, si sigues teniendo la mentalidad de persona atada a, nunca podrás ser hijo. Me explico. Mateo viene a Cristo. Pensamos que quizás, cuando Mateo quizás pensó, ¿verdad?, hacer un pensamiento entre nosotros acá, quizás la vida de Mateo iba a ser siempre cobrador de impuestos. Pero cuando viene a Cristo y lo sigue, hay una transformación en él. Hay un arrepentimiento en él. Hay un cambio de mente. Y ahora tenemos a Mateo un seguidor. Ahora tenemos a Mateo un discípulo. Y ahora tenemos un Mateo que nos presenta el primer evangelio. Ahora tenemos a un Mateo, no un cobrador de impuestos, sino un escritor de sucesos históricos. Un Mateo que hace una genealogía de Cristo. Según hijo de David, según hijo de Abraham, hijo de Adán. Ahora tenemos un Mateo que buscó una genealogía de Adán a Cristo. Ahora tenemos un Mateo que relata la vida de Jesús, el nacimiento de Jesús y la crucifixión de Jesús. Ahora tenemos un Mateo que relata la vida del hombre que vino a cambiar la historia. Ahora tenemos a un Mateo que relata la vida del hombre que vino a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. ¿Cuándo Mateo quizás pensó eso? Estando sentado en aquella mesa que quizás se sentaba los días de trabajo. Pero cuando escuchó la voz del que le dijo sígueme, no solamente lo siguió, sino que pudo tener una transformación. Hoy no solamente tenemos que escuchar la voz de Dios cuando te dice sígueme, sino que puedas abrirte a tener una transformación completa. Abrir tu mente a que tu mente sea transformada y vivir según Cristo. Cambio de mente. Eso fue lo que hubo en Mateo, una transformación. Una transformación que ahora nos presenta el primer evangelio, según Mateo, narrando todo lo que ocurrió con nuestro Señor y con nuestro Salvador. Ahora tenemos un Mateo que escribe en arameo y le presenta a su pueblo, a Jesús, como rey. Lo pudo hacer porque hubo un cambio de mente.